El 2 de septiembre de 1989, la vida de Giorgio Bongiovanni cambia radicalmente. Esa fecha, en la Plaza de Fátima, Portugal, encuentra a la Virgen María. Recibe los estigmas, las heridas de Jesús que habría recibido durante la crucifixión. 2 años después, este fenómeno se manifiesta en los pies y posteriormente en el costado y después en la frente. Es a raíz de esta experiencia extraordinaria que Giorgio Bongiovanni, un hombre completamente normal, comienza a vivir una de las experiencias más extraordinarias de la historia. Una experiencia que podemos situar en la frontera entre lo paranormal, lo espiritual, pero que es vivida por un hombre completamente normal. ...1989, Giorgio. Ya son 15 años de estigmas. Antes que nada, ¿qué ha representado estos 15 años para ti? Prácticamente toda mi vida. Y cambió toda mi vida y ha representado la parte más importante, más llena de sufrimiento, de amor, de satisfacciones, todo. Y ahora esta parte está por terminar porque siento que mi misión está por terminar. Veo tus estigmas y te contaba que cada vez los veo diferentes, a veces más grandes, a veces más pequeños. De acuerdo a las sanguinaciones que se forman cada día, pero siempre, como tú recuerdas, casi todos los días sangran. A veces mucho, a veces un poco menos. ¿Representa algo el hecho de que sangren mucho en ocasiones, Giorgio? Sí, hace parte de los eventos que pasan en el mundo y también de acuerdo a en aquel momento el sufrimiento que Jesús me da. Pero siempre hay una motivación espiritual, de naturaleza espiritual. Han pasado 15 años, Giorgio, y yo recuerdo aquellos momentos en los cuales tú te encontrabas en diferentes países del mundo, lo mismo en Sudamérica, lo mismo en Rusia, lo mismo en África. El mundo prácticamente no conocía a Giorgio Bongiovanni, sabía de estigmatizados, estaba Padre Pío, estaba Teresa Neumann, eran situaciones que eran espectaculares inclusive, extraordinarias. Tu caso volvió más humano al estigmatizado. Era posible acercarse a un hombre que vivía esta experiencia, lo podías tocar, podías conversar con él como estamos haciendo tú y yo ahora. ¿Cómo ha cambiado en eso la experiencia de Giorgio? Ha cambiado completamente porque yo era una persona normal, común y corriente. Yo tenía una cultura espiritual muy profunda porque fui educado por una persona que yo considero un maestro espiritual que se llama Eugenio Siragusa, que me ha hecho, fue para mí una persona que me ha dado una iniciación espiritual. Pero mi vida cambió completamente porque nunca pensaba yo que un día podía tener los estigmas. Para mi educación cristiana, católica espiritual, los estigmatizados eran cosas de santos. Yo no me considero un santo, pero soy un estigmatizado, sí, un testigo de un mensaje y profundamente mi vida ha cambiado, me siento más sensible, siento adentro de mi corazón, pruebo mucha pena por la humanidad y sobre todo por la ignorancia de la humanidad que tiene y sobre todo para los niños que sufren injustamente en este mundo. También estoy sereno, me siento honrado de conocer, de haber aprendido mucha teología cósmica, yo la llamo así. Yo te quiero preguntar, mencionaste cuando eras joven y seguías a Eugenio Siragusa. Sí. Yo te conocí en ese tiempo.
Sí. Tú no tenías estigmas, tú eras un joven entusiasta, realizabas el periódico Non Siamo Soli Sí. junto a tu hermano Filippo Sí. y hacías todo un movimiento de divulgación de estos temas que a mí me fascinaban, me fascinan Sí. todavía y que a muchas personas le fascinan en el mundo y que ahora está prácticamente de moda. En ese entonces no era una moda, en ese entonces era una verdadera lucha contra el que se burlaran de ti sobre el tema de los ovnis. Sí. Cuéntame un poco de ese tiempo. ¿Qué sentías, Giorgio, entonces? ¿Cómo era tu vida normal? ¿Qué era tu línea de trabajo? Vamos. En aquel tiempo, estamos hablando de 20, 25 años atrás, yo conocí a Eugenio Siragusa, pero yo tenía experiencias, yo he visto naves, Cuéntanos un poco de esto. yo he visto seres, desde cuando tenía 7 años, 9 años y 13 años, 15 años. Desde niño yo he tenido avistamientos de naves en Sicilia, Italia. Tenemos un volcán bellísimo, sí, el Etna, es uno de los volcanes el más grande de Europa y uno de los más activos del mundo. Siempre está en erupción. Y ahí, cerca de este volcán, muchas veces hemos visto, no solamente yo, pero miles de testigos, y se han también fotografiados, naves extraterrestres. Yo tuve la suerte de verlo de cerca, con mi hermano Filippo, y también tuve la suerte de tener contactos con estos seres. ¿Tuviste contactos con Sí, estos seres? eran seres de luz que tenían, si quieren, pasan desde la forma de luz hacia la forma humana. Y me hablaban de una misión que un día yo iba a desarrollar y me indicaron de conocer, de ir a buscar, a visitar Eugenio Siragusa, que era uno de sus mensajeros. ¿Tú eras un contactado entonces, Giorgio? Más que un contactado, yo tenía experiencias con estos seres. No era un contactado, pero tenía a menudo experiencias, avistamientos, sueños y contactos directos. Tuve la suerte unas veces, 3, 4 veces, de encontrarlos personalmente, cuando era niño. Después, cuando recibí los estigmas, he tenido muchísimos encuentros. Tú una vez me platicaste y me conversabas en un momento muy íntimo que a la edad de 9 años tú viviste una experiencia que además también, particularmente no solamente a ti, sino a tu familia, les tocó de lleno. Yo era un niño, no sé cómo se dice en español, me choquearon, me han Sí, sí, investido con una sí, máquina. me atropellaron. Me atropellaron con un coche y estaba buscando la pelota, estaba jugando a la pelota y este coche me mató prácticamente. Yo morí. Mi papá me levantó sotto el coche, me sacó Sí, de debajo del de coche. bajada del coche, muerto. Estaba la cabeza rota. Sí, con sangre y todo Sí, esto. sí, sí, muchísimo. Wow. Y mi padre, estaba mucha gente que se acercaba, empezó a llorar, que estaba el hijo más. Sin embargo, este niño, después de 10, 15 minutos, despertó, resucitó quizás, Ujú. y no era el niño de antes, era otra persona. Giorgio, esta Otra experiencia, persona que se llama Nibiru Aratra. Nibiru Aratra. Sí, un ser de luz que me ha pedido de compartir con mí mismo este cuerpo porque quiere difundir, manifestar un mensaje espiritual al mundo. Es la primera vez, Daniel, que yo hablo de esto, en toda mi vida, nunca había hablado de esto. Es importante Lo para ti estoy, seguramente. lo estoy hablando contigo y me emociona mucho porque ni siquiera en mis conferencias, nada. Solamente mi familia conoce esta historia. Me conmueve y estoy seguro que a ti mismo te debe conmover hoy que tienes tal conocimiento No del lo sé cosmos. si... No, me conmueve mucho, pero siento que sí me dan, porque te estoy hablando espontáneamente y delante a muchísima gente que va a ver, que ve este programa en este momento. Y pienso que si este Nibiru Aratrá me da este permiso, porque verdaderamente estoy llegando al último acto y a los últimos pequeños minutos cósmicos
de mi vida. Yo quiero que más adelante me cuentes un poco de qué pasó en Fátima y qué relación, porque así como me contabas un poco esto, también Francisco tiene relación en tu vida. Quiero que me cuentes un poco de eso. Fátima, Portugal. Se vuelve polémico en todo el mundo cuando en 1917 el milagro del sol se manifiesta. Y tú sabes que es una experiencia en la cual hubo, incluso hoy lo sabemos con la investigación, ovnis. Están fotografiados. Y sin embargo, es una experiencia que sabemos que no está concluida. La Virgen promete 7 apariciones, se cumplen 6. ¿Cómo está esto ligado en tu vida? Tú vas a Fátima y recibes los estigmas en la misma encina, que es el único lugar original de este lugar que fue escenario de las apariciones tal vez más importantes del siglo XX. Bueno, yo no sé si la mía es la séptima, pero sí puede ser lógicamente la séptima aparición de Fátima, porque yo tuve la aparición en Fátima y los estigmas, los primeros en las manos, por lo menos, lo recibí en Fátima. Y el mensaje de Fátima, Daniel, es el mensaje más importante de todas las apariciones marianas, junto al mensaje de la Virgen, que es la misma de Lourdes, y de la Virgen de Guadalupe, de México, y también de otras apariciones importantes. Y pero Fátima habla del siglo XX, del siglo XXI, habla de una gran guerra, habla de catástrofes, habla del regreso de Cristo sobre la tierra, habla del universo, habla de muchas cosas. Entonces, y la relación que tengo con Fátima es exactamente la misma relación que tiene mi vida, mi misión con las experiencias que yo he vivido con estos seres de luz. Se relaciona perfectamente. Y no es difícil, Giorgio, caminar por el mundo. Yo te veo cada ocasión en uno u otro país, en una u otra televisión, prácticamente te conocen todos. Y es un mensaje difícil de creer en algunos momentos. Afortunadamente tú tienes la posibilidad de mostrarlo con evidencias, porque eres una evidencia viviente. Pero mira, Daniela, yo no sufro el hecho si la gente cree o no. Porque yo te he dicho antes, yo no soy solo, yo me siento, este ser que vive adentro de mí y no es de este mundo, viene de un mundo donde son 15.000 millones de años más adelantados que nosotros y no tiene ningún problema de tiempo. Cuando la humanidad tendrá la maturación para entender las cosas universales y cósmicas, todo el mundo va a creer. En este momento nosotros, gente como yo, tenemos la misión de sensibilizar religiosamente en el sentido del significado etimológico de la palabra, no en el sentido institucional. Sí. Religiosamente, espiritualmente, tenemos la tarea de sensibilizar los espíritus de los hombres y poner en evidencia los males del mundo y poner como enseñanza básica el mensaje de la justicia, el valor de la justicia que Cristo Jesús, que para nosotros es la manifestación más grande de la luz divina, el Hijo de Dios, puso en práctica el valor de la justicia. Después, ¿quién cree, quién no cree? Que es difícil, lo sé, pero esto no me afecta. Me preocupa más que esto, que el hombre puede autodestruirse, que el hombre puede llegar a afectarse tanto a sí mismo que destruye a sí mismo el sistema, el ecosistema biológico de vida que hay en este planeta bellísimo, que para nosotros es una madre. Esto es lo que me preocupa más. Y porque el tiempo
que no existe, porque para los seres que viven, para nosotros que vivimos en otros mundos, y el tiempo tiene una dilatación cósmica y antes o después los hombres tienen a la fuerza, porque hace parte de una evolución cósmica, creer y vivir estos valores. Lo que nos preocupa es que el hombre puede autodestruirse y temporáneamente parar la evolución. Esto sí es muy grave, es peligroso, y por esto estamos trabajando por evitarlo. Tú dices, estamos trabajando, y me doy cuenta que tú no eres el único estigmatizado que hay en el mundo, hay más. ¿Por qué los demás no hacen esto que tú estás haciendo? Porque los demás no tienen un ser que los compenetra, que viene de las Pléyades y que habla de evoluciones cósmicas. Son seres humanos que tienen la fe en Cristo, que son disponibles totalmente a servirlo, pero son desde aquí, appartienen a la evolución de la Tierra. Entonces, yo no pertenezco a esta evolución. Tú no perteneces aquí. No. Entonces, de eso vamos a hablar. Pero antes quisiera que me dijeras, ¿cuál es exactamente la funcionalidad de un estigmatizado? Decirlo en cristiano. ¿Para qué sirve un estigmatizado? Vivir la pasión de Cristo cada día en la forma limitada que este ser humano tiene en comparación a la forma y a la evolución de Cristo. Cada día tiene que vivir la pasión, la muerte, la resurrección, las enseñanzas y los valores que Cristo ha ofrecido al hombre. Esto es significado de estigmatizado, pero el valor más importante que un estigmatizado tiene que vivir, desarrollar y manifestar es el valor de la justicia y luchar por ella a toda costa. Ahora se preocupan más por decir, los estigmas iban aquí, no aquí en Las Palmas, sí, la sábana santa. Te puedo explicar. Cuéntame un poco, porque es difícil darse cuenta. O a veces cuando te lo preguntan, desde ahí te das cuenta la lógica de la mente universal. Y los estigmas, lógicamente, tendrían que ser aquí. Pero toda la iconografía cristiana, en el alma colectiva de la humanidad, está en el pensamiento de toda la humanidad, de los cristianos. En todos los dibujos sagrados, Cristo fue crucificado en las palmas. Sí. Entonces, para mí es lógico que el Cristo, esta mente universal, si quiere enviar una señal para sensibilizar el alma de los cristianos, que tienen en su mente grabada los estigmas en las palmas. Por esto, los estigmatizados tenemos los estigmas en la palma de la... Y en el estigma en el costado hay estigmatizados, yo lo tengo en la izquierda y otros en la derecha. Claro. Porque en la iconografía cristiana hay dibujos de los dos lados. Interesante. Oye, muy interesante, pero a mí se me hace más interesante todavía que, claro, los estigmas los asocias con la cristiandad. ¿Qué pasa con Oriente? ¿Tendría sentido un estigmatizado en China, por ejemplo, donde prácticamente no hay cristianos? Sí, tendría sentido, porque... O permíteme abundar, ¿cuál podría ser el equivalente de esta estigmatización, de este...? El equivalente no lo sé, pero te puedo decir que en China un estigmatizado puede explicar la naturaleza, el mensaje de Cristo, el valor del Cristo, y también ser testigo que el Cristo ha sido el más grande de los profetas, de los mensajeros, y aquel que salvó a todos, incluidos los dioses, los mensajeros que se han encarnado en la tierra. Entonces, puede hablar perfectamente, explicar la naturaleza del Hijo de Dios
y del valor que tiene la figura de Cristo sobre la Tierra, sobre los planetas, los soles y el universo entero. Estos análisis que durante varios años se fueron realizando en diferentes países en tu persona, vinieron a darle mucho sustento científico al caso tuyo. Yo en este momento considero que tú eres el segundo estigmatizado más visitado, más analizado por médicos después de Padre Pío, que prácticamente en sus 50 años de historia fue sometido en muchas ocasiones durante semanas enteras a observación. Estos análisis, ¿qué significaron primero que nada para tu historia, para cómo te presentabas con el público y después para ti, a nivel personal, hasta dónde decidiste que ya eran suficientes análisis? Bueno, yo acepté de hacer, yo pensaba que no era necesario hacer análisis, pero mis amigos, incluido tú, Jaime Maussan y otros, me explicaron que era importante, no tanto porque se tenía que demostrar a la fuerza algo, cuanto que no era un truco, que no era un fraude y que era una manifestación espontánea, natural. Y natural en el sentido que no había artificio. Y entonces acerté, para mí fue una prueba, Daniel, muy dolorosa en todos los sentidos, porque en las imágenes se ve, es inútil explicar lo que se ve, lo puedo decir lo que probé, mucho dolor, un poquito de vergüenza, porque vergüenza he sentido que me sentía un poco como un Conejillo de Indias, como sí. un cobayo. Entonces empezaron, después de estos análisis y también análisis psicológicas, psiquiátricas, empezaron todo el mundo, todos los médicos desde Italia querían hacer análisis y entonces dice basta, lo que se ha hecho y así terminó el periodo de los análisis con los resultados sorprendentes que tú conoces y también con la cosa más importante que me interesó a mí, que todo el mundo, laicos, escépticos, creyentes, dijeron que no era un fraude, era una manifestación real y cada uno cree lo que quiere, que es un milagro, que es un efecto paranormal, que es una manifestación oculta de la mente, que creen en lo que creen. Lo importante para mí era que todo el mundo creían y creen que no era un truco. Después de 15 años se ha demostrado que es una señal verdadera y para mí es un milagro y para los demás que tienen que escoger y sentir solos lo que puede ser esta señal. Al hacer un frotis de ese material encontrado, era sangre. Hicimos una fórmula diferencial exclusivamente porque en el momento de hacer la toma de la herida sangrante, esa sangre, entre comillas, se coagulaba inmediatamente. Al hacer los exámenes vemos que la sangre de esta persona no está anémica, tiene todos sus elementos completamente normales, los tiempos de coagulación normales y el grupo sanguíneo que encontramos en sangre periférica es idéntico al que encontramos en el material obtenido de la herida sangrante.